Capítulo 1. ¿Qué es ser hombre? Introducción. Los roles tradicionales de masculinidad están en crisis. El concepto rancio del superhombre que todo lo puede profesional, económica y sexualmente se desmoronó ya hace un tiempo, alentado en su caída por el avance de las mujeres en los distintos ámbitos que antes estaban reservados solo para los hombres. Ante todo esto, el mundo masculino se derrumba intentando reubicarse en el nuevo escenario social con cambios demasiado rápidos. Frente a este panorama repetimos la pregunta del millón. ¿Qué significa ser hombre hoy? Esta es la pregunta planteada y el reto al que nos enfrentamos, con el objetivo de que a lo largo del desarrollo de este libro sepamos darle una respuesta firme y contundente. Lo haremos partiendo desde una aproximación teológica, antropológica y cultural. La imagen del hombre y su identidad como varón han sufrido un desgaste histórico. La pérdida de identidad y por lo tanto de autoridad ha sumido al hombre en una desorientación tal que le ha incapacitado para cumplir sus roles, convirtiéndole a lo largo de un proceso que analizaremos en una triste caricatura del modelo que Dios planeó. Aún antes de que la posmodernidad invadiera el escenario como la nueva cosmovisión del mundo, Brannon y David en 1976 aislaron para aquellos tiempos lo que serían 4 rasgos característicos de la masculinidad negativa, que ya eran preludio de la crisis de la masculinidad que se avecinaba. En realidad, el mismo ADN, como un virus resistente, siguió marcándose hasta hace bien poco y, en muchos casos, sigue compitiendo con las nuevas formas de entender la masculinidad. Dichas características son las siguientes. 1. La masculinidad consiste en el repudio de lo femenino. 2. La masculinidad es evaluada por la riqueza, el poder y el estatus social. 3. La masculinidad requiere la impenetrabilidad de las emociones. 4. La masculinidad exige destacar, ser agresivo y realizar acciones arriesgadas en nuestra sociedad. Hay un código varonil aprendido que tiene que ver con esto y que lo único que consigue es castrar la auténtica masculinidad y perpetuar en muchos hombres un modelo inmaduro y desconectado de su realidad. Este es el concepto de macho que ha permanecido hasta la década de los 80 y que con la posmodernidad ha ido dando paso a su modelo antagonista, el hombre light, pasivizado y feminizado, del que seguiremos hablando más adelante. ¿Es el hombre una especie en peligro de extinción? ¿Es la distinción de géneros una construcción social destinada a mantener la hegemonía del macho? Se trata de un ataque sistemático desde distintos frentes: los colectivos feministas radicales, los colectivos homosexuales, la ideología de género, la ruptura con modelos caducos que ya no sirven. Todo ello está provocando una profunda desorientación, una grave crisis de identidad en el hombre. ¿Qué es ser hombre hoy en día? ¿Es acaso feminizarse? Hace 30 años, para ser hombre, uno tenía que tener pelo en pecho, un cigarrillo en la comisura de sus labios como prolongación constante de sí mismo, una poblada barba y una cerveza o whisky en su mano. Por contra, hoy el ideal de hombre es el modelo heterogay y metrosexual, sin un ápice de pelo en ninguna parte del cuerpo. Se trata del nuevo varón dandy, que se hace la manicura, utiliza crema hidratante y exfoliante, perfumes de diseño y ropa interior de Calvin Klein. Nota: varón dandy. Perfume o más bien colonia para hombres muy popular en los 70. Es el mundo al revés. El hombre se feminiza y la mujer se masculiniza, asumiendo, por desgracia, la parte machista y hegemónica del sexo masculino. Pero ya que hablamos de la mujer, un pequeño apunte para aclarar algo importante. Cuando escribimos un libro para varones, no es que pretendamos ignorar a las mujeres y establecer algún tipo de rivalidad de género. No, muy al contrario, estamos convencidos de que cuando el hombre reubique su papel y entienda su propósito, serán las mujeres quienes recuperen su lugar en posición, honor y dignidad. Por tanto, la pregunta, ¿qué es ser hombre?, será respondida desde el análisis previo de los campos de la teología, antropología, historia y cultura. Así, el bosquejo del libro gravita sobre 3 ejes fundamentales: identificando, definiendo, afirmando. En la primera parte, identificaremos el problema analizando los distintos aspectos que, desde los campos mencionados, han contribuido a tergiversar y confundir la identidad del varón. En la segunda parte, definiremos las causas analizando los movimientos sociales que desde la historia y la cultura occidental han ido modificando, o mejor dicho, diluyendo el papel del hombre en sus roles sociales.
En la segunda parte definiremos las causas analizando los movimientos sociales que desde la historia y la cultura occidental han ido modificando, o mejor dicho, diluyendo el papel del hombre y sus roles sociales. En la tercera parte afirmaremos el verdadero significado de lo que implica ser hombre, proponiendo las características y el modelo de hombre que emana de las páginas de la Biblia y del reflejo del propio Jesús de Nazaret, modelo de verdadera hombría. Es mi deseo como autor que la lectura de este libro contribuya a despojarnos de todos los falsos estereotipos y fijar definitivamente y para siempre los paradigmas de la auténtica masculinidad, cumpliendo así el propósito de Dios para todo hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 13:17. El término perfecto en la Biblia, siempre y en todos los casos en los que se refiere al ser humano, se entiende como maduro y equilibrado. Antropología bíblica, el origen del ser humano. Identidad, trascendencia y sociabilidad son tres grandes pilares en la identidad del ser humano. Todo hombre, varón y hembra necesita encontrar la respuesta al origen de su existencia, saber de dónde viene, para qué está aquí y a dónde va. Los creyentes tenemos una gran ventaja a la hora de responder estos interrogantes, pues tenemos claro que el hombre, mujer, es fruto de la creación de Dios, dentro de un diseño inteligente, donde todo obedece a un plan preparado desde la eternidad. Dios crea al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, dotándole de su propia imagen y semejanza, mientras que la mujer es creada del varón. La tierra y carne marcan ya desde el principio una impronta bien diferente en cada uno, que podríamos resumir en esta frase: el hogar del hombre es el mundo, mientras que el mundo de la mujer es el hogar. Adán significa tierra roja, pues el hombre, al ser creado del polvo, comparte los mismos elementos químicos que la tierra: oxígeno, carbono e hidrógeno. Es por ello que el hombre está más ligado a la naturaleza, a su latido vital y ancestral, a los pulsos de la tierra y al espíritu de conquista del que hacíamos mención al principio. Adán fue tomado de la tierra y Eva fue formada de la propia persona de Adán. Ella de su carne y por tanto relacional y cercana, él de la tierra y por tanto indómito y salvaje. Por eso en la experiencia de la paternidad, la madre retiene el hogar y el padre envía el mundo. Ella es la seguridad del hogar para sus hijos, mientras que el padre es el puente que les conecta con el reto del mundo exterior. El diseño revela el destino. El mandato cultural pronunciado por Dios en Génesis 1:22 deja claro que el primer encargo que Dios le da al hombre y a la mujer es un llamado a la conquista, a la aventura. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y administradla. El llamado es a los dos, es un llamado a la familia, pero cada uno responde desde su naturaleza primigenia. Adán, que es tomado de la tierra, por tanto de la naturaleza, es el encargado de conquistar, luchar, dominar el medio. Eva, que es tomada de Adán, de su carne, por tanto de lo humano y relacional, es la encargada de la cueva, de la seguridad de lo relacional, de lo afectivo. Él del continente, ella del contenido. La necesidad de conquista y la necesidad del hogar, raíces y alas, son energías ancestrales ancladas en el alma de cada hombre y de cada mujer. No las podemos negar, porque en su complementariedad conforman la estabilidad de la estructura familiar. El hombre, al ser del mundo, tiene la tendencia natural a la autonomía y la independencia. Pero la palabra es clara y cuando establece en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo, está aludiendo a la parte relacional que el hombre posee. Es cierto que Adán es creado de la tierra, pero lo que le dignifica como ser humano es el soplo. Soplo se refiere a espíritu, pues el término griego pneuma, aplicado desde la Septuaginta, que es la primera traducción al griego de toda la Biblia, quiere decir aliento, soplo, aire, de donde derivan palabras tan comunes para nosotros como neumático o neumonía. El Espíritu de Dios que le transfiere su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Esto quiere decir que si en la esencia de lo que es Dios confluye la armonía relacional entre las tres personas de la Trinidad, al hombre le es transferido por marca de diseño el mismo elemento relacional y la necesidad de sociabilización. La conclusión es que el hombre no fue diseñado para vivir en soledad, sino en comunidad. Todo hombre necesita un tú que le haga consciente de su yo. Esto, que en la mujer es evidente, debe ser recordado a todo varón. Sin embargo, esta necesidad queda camuflada después de Génesis 3, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, alimenta la semilla de la pasividad y mantiene una conducta de ocultación hacia su Creador. Tuve miedo y me escondí.
Génesis 3:10. Desde entonces la tendencia de la naturaleza caída de Adán deriva al aislamiento y a no implicarse en sus responsabilidades. Es como una huida hacia adelante, donde todo hombre tiene que luchar con su inclinación ancestral a ser llanero solitario. Nota: si bien es legítimo y necesario que una vez que el hombre cumpla con sus deberes familiares, tenga su espacio personal y sus tiempos privados. Por ello, y debido al carácter relacional con el que fuimos dotados al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, y también debido a la ocultación de esa necesidad por parte del hombre, anotación: esa ocultación revela justamente una necesidad relacional en todo hombre, que aunque ignorada, no puede ser extirpada, y por ello detrás de la fachada de autonomía típica del hombre subyace esa necesidad vital de compañerismo. Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, de forma que la mujer suple la soledad del varón y viene a ser su complemento ideal. Y es que en un orden adecuado, el hombre necesita del hogar, de la estabilidad de una mujer y de la responsabilidad de unos hijos. Este vallado de protección que es el hogar nos sujeta y arraiga, nos compromete a la fidelidad y nos frena en nuestro deseo de vivir fuera del corral, fuera del jardín, en la tierra del errante. Desde el momento de la creación de Eva, Dios deja bien establecidas las tres grandes responsabilidades de Adán y por consecuencia de todo hombre. Con la advertencia de no comer de todo árbol del huerto, Dios hace del hombre un ser de libre elección y le da un código de honor por el que conducirse. Con el encargo de labrar la tierra, Dios le da al hombre una responsabilidad y un trabajo, es decir, una ocupación y un propósito. Y con la creación de Eva como su ayuda idónea, Dios le da al hombre una mujer y una familia a la que liderar y amar. De forma que un código ético por el que conducirse, una ocupación que le valide y dignifique, y una mujer y una familia a la que amar y por la que luchar, conforman las tres responsabilidades básicas de un hombre de integridad. Robert Lewis, en su libro La crianza de un caballero moderno, trabaja muy acertadamente estos puntos y añade que igualmente el propio Jesús cumple esas tres responsabilidades. Su código ético era hacer la voluntad del Padre, su ocupación o trabajo era anunciar el reino de Dios, y la iglesia redimida es la mujer a la que ama y con la que se desposará en las bodas del Cordero. En esa conducta de ocultación de la que hablamos, Adán hace todo lo contrario a lo que se le había encomendado. Primero, no advierte a la mujer y por tanto no ejerce su liderazgo, y segundo, come y rompe su obediencia a Dios, iniciando un camino de ocultación e independencia, que parte de sus hijos por la línea depravada, la de los descendientes de Caín, continuarán potenciando. De hecho, la historia de Caín es la historia de un asesino, de un perdedor, cuyo padre fue expulsado del paraíso, del Edén, del jardín de las delicias, para vagar errante y extranjero por la tierra de Nod, anotación, es decir, tierra del errante. Maldecido por Dios, Caín huye, será vagabundo y extranjero, sin patria, sin hogar, sin lugar permanente. En el propio significado de su nombre se refleja su destino, pues Caín significa el que forjó su propia lanza. Ya se vaticina el sentido de independencia, rebeldía y justicia propia que caracterizan a sus descendientes. Cuando Dios maldice a Caín por la muerte de su hermano, se sigue produciendo una brecha que acentúa más y en sentido negativo el lado indómito y salvaje del hombre, en este caso por la vía de la maldición. Es en estas dramáticas circunstancias donde se menciona la primera ciudad de la historia y donde se ven las bases de la civilización, los pilares que luego conformarían el desarrollo de las civilizaciones posteriores. En primer lugar, destacamos que la primera ciudad de la historia fue fundada por Caín, también el primer asesino de la historia, marcado con el estigma de la maldición divina. Uno de los signos iniciales de su alejamiento de Dios es el hecho de que se case con dos mujeres, rompiendo el principio de monogamia decretado por Dios en Génesis 2:24, y comenzando una vida de independencia y autonomía de Dios. El primer hijo de Caín fue Enoc, y los descendientes de Enoc ponen los pilares que construirán la organización de toda civilización posterior, ganadería y agricultura, filosofía y bellas artes, industria y metalurgia. Dichos pilares constituyen la base de la primera civilización y fueron establecidos sobre descendientes del linaje de Caín, el asesino errante, y sobre una ética de vida ya pervertida y alejada de los valores, la ley y la obediencia a Dios. Pilares de la primera civilización. Lamec fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, precursor de la industria ganadera. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, precursor de las bellas artes y la cultura. Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro,
precursor de la industria metalúrgica. Después de mencionar en Génesis 4 toda la historia de los descendientes de Caín y la fundación de la primera ciudad y civilización posterior, en el versículo 25 renace de nuevo la esperanza en el hombre cuando Eva da a luz a Set, quien iniciaría a través de su linaje la línea piadosa de la obediencia a Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. Caín y Set representan dos tendencias antagónicas en la naturaleza de todo hombre. Todo varón lucha entre estos dos arquetipos de masculinidad, la independencia y rebeldía de Caín por la línea depravada y la obediencia y sujeción a Dios de Set por la línea bendecida. ¿Somos así los hombres de hoy? ¿Se sigue desarrollando el virus de la pasividad, de la soledad, de la lejanía, de la independencia a Dios? Al mismo tiempo, ¿no anhela el hombre obedecer un código de honor, cumplir con un llamado divino y cuidar y proteger y amar a su mujer, sus hijos y su familia? ¿Hay cadenas ancestrales y necesidades no satisfechas en el corazón de todo hombre? Vamos por buen camino. 2. Antropología cultural, el desarrollo social del hombre. Nos toca introducir el desarrollo social del hombre en su medio cultural. Hemos visto las características del ser humano desde su naturaleza caída. Hemos mencionado también las bases de la primera civilización sobre una ética depravada, y a partir de este punto se desarrolla la historia de las civilizaciones y la cultura hasta nuestros días. Pero empecemos por definir qué es cultura. La cultura es aquel conjunto de elementos que determinan el modo de vida de una comunidad, compuesta de lenguaje, pautas, sistemas sociales, económicos, políticos y religiosos. Entendiendo por pautas sociales aspectos como la moral, las costumbres, creencias y toda la suerte de hábitos de los que el ser humano se apropia como miembro de una sociedad. Por tanto, todos los seres humanos establecidos en un núcleo social del que comparten educación, valores, tradiciones y creencias, poseen una cultura. Ahora bien, nos interesa investigar el papel del hombre dentro de las distintas culturas tribales del escenario mundial, sobre todo la de aquellos pueblos indígenas que aún conviven de forma natural en su medio y no han sido contaminados ni adulterados en su ancestral forma de vida y costumbres. Al estudiar estas culturas, podremos evaluar su proceso de homosocialización y reunir las características comunes de esas distintas tribus y etnias por las que el desarrollo social del hombre se da. Sociólogos y antropólogos coinciden en aislar las siguientes pautas de comportamiento en cuanto a lo que implica el proceso de homosocialización por el que se llega al concepto de lo que es ser hombre en estas culturas ancestrales. Sus características afines en el camino de la masculinidad incluyen rituales de iniciación en las distintas etapas de crecimiento, figuras de autoridad jerarquizadas a las que someterse y de las que recibir sabiduría, códigos de honor y lealtad por los que conducirse como hombres de integridad, ceremonias y rituales religiosos para solemnizar actos y conectarse con lo trascendente. Los rituales de iniciación son pruebas de transición hacia la madurez que cierran la puerta a una etapa superada y abren otra puerta a un horizonte nuevo por conquistar. Son los escalones naturales que canalizan y determinan la transición de niño a hombre, permitiéndole asumir plenamente su identidad masculina y estableciendo una comunión satisfactoria y armónica consigo mismo, con la comunidad que le recibe y la naturaleza que le rodea. Este proceso transformador se sucede desde la comunidad y consiste en pruebas de supervivencia, valor, resistencia al dolor, etc. El reto de cazar un animal, pasar la noche en la espesura de la selva o competir con otro joven se hace desde la comunidad que observa las instrucciones que se da al iniciado y lo envía a la prueba. Posteriormente y después de cumplido y superado el proceso ritual, es la misma comunidad la que da la bienvenida, ya no al joven sino al hombre, en una forma que le da valor al iniciado reconociéndole su nuevo estatus. El mensaje implícito es que el niño ha muerto y ha nacido el hombre. Ahora hay nuevas responsabilidades y un nuevo nivel de madurez que asumir. Así, tras la superación de estas pruebas iniciáticas, los jóvenes van construyendo la verdadera hombría, la auténtica masculinidad. Al respecto, Nicolosi afirma: las culturas primitivas suelen mostrar una intuición hacia la ayuda que necesitan los niños para motivarles a crecer en su identidad masculina. Estas culturas no permiten que sus jóvenes crezcan sin que atraviesen un elaborado conjunto de ritos de iniciación varoniles. Para ellos se entiende que convertirse en un hombre requiere lucha. Figuras de autoridad jerarquizadas. En cuanto a las figuras de autoridad y las jerarquías, debemos decir que todo niño las necesita para crecer con referentes y sentido de respeto y sujeción. En primer lugar,
esa figura de autoridad comienza siendo su madre en la seguridad del hogar. Luego, en el caso de los varones, se ocupará el padre quien tiene la responsabilidad de conectarlo con el mundo exterior, y posteriormente será la comunidad, la tribu, en este caso en los aspectos de autoridad y mentorado, quien a través de los jefes tribales y de los ancianos sabios irá instruyendo al joven y equipándole para la vida. Es una auténtica escuela de enseñanza donde los progenitores y la propia comunidad conforman unos límites y reglas establecidos como criterios normativos para todos. Esto provee seguridad, identidad y sentido de pertenencia. Códigos de honor y lealtad. ¿Quién no recuerda las viejas películas de vaqueros e indios donde los últimos desde la intimidad de sus poblados en las sabanas del oeste americano compartían y transmitían a los iniciados al calor de una fogata y al abrigo de la noche sus experiencias de vida, sus tradiciones y costumbres, sus códigos de conducta y su sentido del honor y la lealtad? Aquí no hay conocimiento ni filosofías huecas, hay principios universales de sabiduría ancestral transmitidos desde la propia experiencia. Esa es la mejor de las universidades donde nuestros hijos pueden aprender lo que significa ser un hombre. La película de Kevin Costner, Bailando con Lobos, ganadora de 7 Oscar en 1990, supone un verdadero antimito con las clásicas películas del oeste americano. Aquí los papeles se invierten y los indios son los buenos en oposición a los blancos salvajes. La película refleja muy acertadamente la nobleza de una tribu de indios en estado puro, donde la lealtad, la amistad, el honor y el respeto al entorno son sus valores principales. En uno de nuestros viajes a Estados Unidos, atravesamos parte del desierto de Mojave entre Los Ángeles y Las Vegas. Al pararnos en una gasolinera para repostar y descansar, vimos una familia de indios ataviados con sus trajes típicos, culturas nobles y naturales sometidas por el mundo civilizado al desarraigo y aislamiento. Es triste ver en lo que se han convertido esas tribus de indios nativos en Norteamérica. Guerreros bravos y orgullosos de su identidad, muchos de los cuales hoy son borrachos jugadores entregados a cualquier vicio, mutilados en su esencia ancestral, que malviven vendiendo souvenirs de lo que fueron, como los últimos vestigios de su dignidad. La dignidad de un pueblo unido a una tierra que les fue robada y a un código de honor que les fue arrebatado. Ese es parte del triste legado de la civilización moderna. Finalmente, la última de las características comunes de esas culturas en su proceso de homosocialización son las ceremonias y los rituales religiosos. Los ritos religiosos hacen experimentar al iniciado su origen sagrado, su conexión con lo cósmico y divino, aportando la energía necesaria para la siguiente etapa de la vida, como si de eslabones en la cadena de la madurez y el crecimiento se tratara. Nota: cosmos en griego es orden. Por tanto, lo cósmico nos conecta con Dios en el ámbito del orden de la creación, dándonos un sentido de trascendencia sobrenatural. No hay nada esotérico o de nueva era en esto. En mi anterior libro titulado El culto cristiano, hago mención de esto. Hay en la especie humana una sed y hambre espiritual que únicamente Dios puede satisfacer, pues el hombre, solo por el hecho de serlo, posee un deseo y anhelo de entregarse a algo más grande que él. En el corazón de todo ser humano hay inherente una expresión religiosa natural, donde hay tribus, comunidades o colectivos humanos de cualquier tipo. Allí hay religiones y cultos para suplir cualquier necesidad. El hombre que no conoce al Dios verdadero y creador lo sustituye deidificando cualquier elemento de la creación. Hablamos, por tanto, de un instinto religioso común a la condición humana, pues como decía San Agustín, el hombre es incurablemente religioso. Esa necesidad de llenar un vacío interior, ese anhelo de trascendencia que es legítimo en su planteamiento de base, ha sido utilizado por el enemigo para engañar el corazón del hombre. Por eso la historia de la humanidad y su desarrollo nacen ligados al fenómeno de las religiones paganas y animistas. El hecho misterioso de la muerte, lo trascendente, crea un terreno común que promueve todo tipo de rituales mágicos, encantamientos, hechizos, trances, etc. Es el mundo del oculto, pues la magia y las religiones, en toda cultura extrabíblica, se constituyeron en las vías tradicionales de acceso al mundo de lo sobrenatural. Es importante mencionar que casi todo lo dicho en este apartado era contemplado desde el plano puramente cultural y antropológico. Mitos, tradiciones, filosofías, leyendas, relatos mítico-poéticos, etc., vistos desde el plano espiritual, son equivocados y peligrosos intentos de emular el verdadero relato y la verdadera leyenda hecha realidad, el relato bíblico que revela el auténtico origen y significado de todo lo creado. Nota:
Entendemos que en muchas culturas ancestrales ese anhelo natural y legítimo de trascendencia es aprovechado por el propio Satanás para promover rituales de ocultismo y brujería. La Biblia no es un relato histórico, sino prehistórico. No pretende explicar cómo se creó el mundo, sino para qué se creó. No es un mito, sino un antimito que desmitifica los relatos politeístas de la creación en toda cultura extrabíblica. De forma que lo oculto, es decir, lo velado, se pone al culto, es decir, lo revelado. Aún en el desarrollo de las civilizaciones apartadas de Dios, pero viviendo en su creación, la revelación natural ha marcado sus pautas divinas. A pesar de toda la confusión y mezcla de filosofías y religiones paganas, la imagen y semejanza con la que el ser humano fue creado, imagen distorsionada pero no rota, unido a la revelación natural, siguen estando presentes. Nota. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando la cultura vive ligada al medio natural, que es el caso de las tribus y comunidades indígenas, todo ello permite que se conserven pautas de homosocialización que pertenecen al orden natural y por lo tanto al orden de la creación y por lo tanto al diseño divino y sobrenatural. El problema es que en nuestra sociedad desnaturalizada hemos perdido esos mecanismos y pautas naturales. Si bien hay que dejar claro que el ser humano, por muy embrutecido y alejado que esté de Dios, sigue portando la imagen divina y tiene la posibilidad de volverse a Dios y reavivar la llama de su auténtica identidad. 3. Los ritos de transición en la cultura judía. En la cultura judía existían muchos ritos iniciáticos mediante los cuales la persona iba adquiriendo identidad, derechos y privilegios. En todo ese proceso moría el niño y nacía el hombre en distintos momentos de transformación significados por la ceremonia ritual. En primer lugar mencionamos el ritual de la circuncisión y posterior presentación en el templo, mediante el cual el niño pasaba a formar parte del pueblo judío y de los beneficios del pacto que Dios había hecho con Abraham. Nota: el bebé en realidad, pues la circuncisión se hacía a los 8 días de nacido. De esta forma, el niño era introducido en el pueblo de Dios, Israel, y educado en su ley. El siguiente rito de paso ocurría cuando el niño judío cumplía 12 años, pues a esa edad efectuaba su primera visita al templo y a partir de ese momento adquiría su mayoría de edad siendo considerado hijo de la ley. Eso se narra en Lucas 2, a partir del versículo 41. En el versículo 52 se dan unas claves normativas, referidas en primer lugar al propio Jesús, que nos dan pautas sobre cómo debe ser el crecimiento de todo joven centrado en el periodo de la adolescencia. Debe ser un crecimiento integral que abarque todas las áreas de la persona. El crecimiento integral. Jesús crecía en sabiduría, crecimiento intelectual; en estatura, crecimiento físico; en gracia para con Dios, crecimiento espiritual; en gracia para con los hombres, crecimiento social. Y estos elementos componen el crecimiento integral. El final de ese periodo de mayoría de edad, que comenzaba a los 12, terminaba alrededor de los 20 años, que era la edad estipulada para que el hombre fuese contado como tal a la hora de hacer los censos, pudiera participar por sí mismo en las ofrendas y estuviera legitimado para acudir a la guerra, completando la madurez religiosa y la madurez social, con derechos y privilegios. Luego estarían las ceremonias de boda, que consideraremos como un intermedio entre una ceremonia de solemnización del matrimonio y un ritual de transición del estado de soltería al del matrimonio.